Buenos días una vez más, mis hermanos. Damos gracias a Dios de que podemos estar aquí, de que vamos a ser expuestos a la palabra del Señor en esta mañana. Para nosotros no es nada raro ver la inestabilidad que hay en este mundo. No tenemos que ver noticias, no tenemos que ir a ver qué está pasando del otro lado del mundo. En nuestra propia vida cotidiana vemos a un mundo completamente inestable. Malas noticias una tras otra, enfermedades, escasez, incertidumbre económica, no sabemos si los precios van a subir, si se van a mantener, no tenemos mucha esperanza de que bajen, pero todas estas cosas parece que el mundo está en un constante cambio, y cambia, y cambia, y cambia, y toda la perspectiva que tenemos es de que algo debe cambiar, o algo va a suceder para que cambie. Pero sin embargo, aunque todo parece cambiar en nuestras vidas, hay una sola cosa que no cambia. Y eso es la fidelidad de Dios. Dios ciertamente es completamente fiel a lo que Él ha revelado a su pueblo en su palabra. La fidelidad de Dios es inmutable, la fidelidad de Dios no cambia. Y eso lo vamos a poder ver en esta mañana. Continuando nuestra exposición en Hebreos, capítulo 6, los versículos del 13 al 20, vamos a ver hoy como creyentes, como pueblo de Dios, que encontramos en Hebreos 6, del 13 al 20, una verdad poderosa para nosotros. Y la verdad es la siguiente: tenemos una esperanza firme y segura porque está anclada en Cristo. Se lo repito en esta mañana, nosotros como creyentes tenemos una esperanza firme y segura porque está anclada en Cristo. Le invito a ir conmigo a Hebreos, capítulo 6, los versículos del 13 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Que podamos orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y cómo esta porción de tu palabra se nos ha de ser expuesta en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta esperanza firme y segura, anclada solamente en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Permítenos que podamos aprender, podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, y también podamos proclamarlo a este mundo, Señor, expandiendo así tu reino, Señor, así cumpliendo la gran comisión que le has dado a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les repito la verdad una vez más en esta mañana. Tenemos una esperanza firme y segura porque está anclada en Cristo nuestro Señor. Y esta verdad la vamos a poder ver en dos grandes secciones en esta mañana. Los versículos del 13 al 17, donde vamos a ver lo siguiente: Dios hace promesas que no fallan. Se lo repito una vez más: Dios hace promesas que no fallan. Y lo podemos ver desde el principio, desde el versículo 13. Si ustedes ven desde el versículo 12, el domingo anterior que estuvo predicando nuestro pastor Andy, termina diciendo: a fin de que no seamos perezosos. ¿Se recuerdan de la predicación del domingo anterior? Sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y Él no se quiso
entrar mucho en ese versículo porque sabía que la explicación de la promesa de Dios venía en este pasaje. Pero vemos cómo el autor de Hebreos sigue hilando en su construcción para argumentarle a esta comunidad de hebreos que muchos han oído en el Evangelio, muchos han creído, pero que están siendo tentados a volver hacia atrás, a volver hacia los rudimentos, hacia lo que era la sombra. ¿No se oye? ¿Va a tener que coger este? ¿Ustedes dicen que sí se oye? Sí, 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 no. Sí, 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 no. Sí, 1, 2, sí, 1, 2. Y 3, 4, y 5, y 6. Seguimos entonces, mis hermanos. Amén. Como les estaba diciendo, el autor de los Hebreos está dando todo su argumento para decirle a esta comunidad de hebreos que está tentada a seguir atrás, a que lo único firme, a que lo único fuerte, a donde único pueden asirse es a Cristo, que es superior a todo a lo que ellos quieren retroceder, a ángeles, a Moisés, al sacerdocio anterior. Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es el perfecto Moisés, Cristo es el sumo sacerdote, como lo vamos a ver también en este pasaje, y a Cristo es en donde debe permanecer el pueblo de Dios. Pero en estos primeros versículos, el autor le sigue diciendo a esta audiencia de comunidad hebrea, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ahora sí me estoy oyendo. Literalmente, este autor está haciendo una alusión directa a Génesis capítulo 22, versículos del 16 al 18, en donde después, hace un poco de feedback, en donde después de que Abraham fue probado con entregar a su hijo, el hijo de la promesa, de lo que Dios le había prometido, para sacrificio, fue tentado y él lo puso como sacrificio y Dios le proveyó de un cordero sustituto. Ciertamente ese pasaje, Génesis 25, el 16 al 18, 22, perdón, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré. Lo que está trayendo el autor a colación para estos hebreos es que Dios ha jurado, que ha prometido algo sumamente importante a Abraham. Este es el evento que vemos en estos dos primeros versículos, hace una cita directa a ese pasaje, ocurre después del supuesto sacrificio de Isaac, que al final no tuvo que sacrificarse Isaac, sino un cordero sustituto. Dios juró por sí mismo y por como dice el autor, no había nadie más alto por quien jurar. O sea, nosotros algunas veces, y malamente hemos sido enseñados en la cultura cubana, a cuando tenemos que prometer o jurar algo, no, te lo juro por Dios. Y eso ciertamente no debemos jurar en vano con esas cosas, ni jugar con Dios como si fuera un amuleto para juramento. Pero en la cultura hebrea, y como vamos a ver más adelante, ellos muchas veces se prometían o se juraban por personas superiores y ese era el fin de toda discusión. Hermanos, este momento clave que está haciendo alusión aquí el autor de los Hebreos en el Antiguo Testamento es donde Dios entregó una promesa a Abraham. Y no solo donde entregó la promesa, sino donde en Génesis 22 juró sobre esa promesa. Juró que él iba a bendecir completamente a la descendencia de Abraham, que su simiente y en su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que está trayendo el autor aquí a esta comunidad hebrea. Ciertamente Dios hizo una promesa a Abraham. Y dice así versículo 15, y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Aquí está haciendo otra alusión más, pero esta vez no es a Génesis 22, es a Génesis 15, los versículos 5 y 6 y los versículos 18. La promesa de la descendencia y el pacto que Dios iba a hacer con Abraham. Esto, y cito Génesis 15, dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia, dice Génesis 15. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. El autor le está dando a los hebreos todo lo que ellos saben como comunidad hebrea y saben que Dios le ha prometido a Abraham bendecirlo, tener una descendencia y que esta descendencia se multiplique y en la descendencia de Abraham sean benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿saben qué?
nuestro pasaje dice, y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Hermanos, Abraham esperó casi 25 años para ver cumplida la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Abraham era viejo, su esposa era vieja también y no habían tenido descendencia, no habían tenido hijos ninguno. Y Dios le prometió un hijo. Y no solo le prometió que iba a tener un hijo, sino que en la simiente de Abraham iba a ser bendita todas las familias de la tierra. Su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Esa es la promesa que el autor está trayendo aquí a los hebreos. Hermanos, y esa es la promesa en la que toda la línea del evangelio viene a nosotros hoy. Si para un judío y para un israelita está completamente aferrado a su padre Abraham, el padre de la fe, el padre de la promesa que Dios ha visto y que su descendencia va a ser por millares de millares, nosotros como pueblo de hoy sabemos que el cumplimiento de esa promesa es Jesucristo nuestro Señor. Como dice Pablo en una de sus cartas, no son las simientes de Abraham las que harán bendecir, sino la simiente de Abraham, uno solo, el descendiente perfecto de Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él y su sacrificio es que son benditas hoy todas las naciones de la tierra. Porque de cada tribu, lengua y nación, Dios se ha escogido un pueblo para sí. De todo linaje, tribu y nación, Dios ha escogido un pueblo para sí, para salvarlo por medio del glorioso evangelio. Fíjense cómo el autor también tiene que explicar en el versículo 17 el contexto de por qué está trayendo esta promesa. Perdón, versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y tristemente hoy, en nuestra tradición también somos de jurar. Te lo juro, muchas veces digo, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos, te lo juro por Dios, te lo juro por lo más grande que tengo, que es no sé qué. Y esa era la misma cultura que tenían los judíos. Sin embargo, bájalo un poquito. Sin embargo, Dios es el que puede hacer ese juramento. Y Dios no juró por nada creado por este mundo, porque todo lo que está creado en este mundo, todo lo que podemos ver es completamente inferior a Él. Dios juró por sí mismo para reafirmar la promesa que le había hecho a Abraham. Hermanos, Dios no necesita jurar, pero lo hizo para dar mayor seguridad a Abraham y por tanto mayor seguridad a los herederos de la promesa. Esto resalta cómo Dios es inmutable, hermanos. Lo que Dios decide que va a hacer, eso se hará y eso se cumplirá. Hermanos, a nosotros Dios nos ha hecho la misma promesa. Esa misma promesa tiene una continuación hasta nosotros por medio de Cristo, porque a nosotros Dios nos ha prometido la salvación eterna en Cristo. Aquellos que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que reconocemos que estamos enemistados contra Dios producto de las cosas malas que hacemos, a nuestro pecado, lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador y esperar pacientemente por el perfecto cumplimiento de la promesa de Dios. En la simiente de Abraham seremos benditos. En Jesucristo seremos salvados. En Cristo mismo seremos glorificados y estaremos por la eternidad con nuestro Señor. Hermanos, no como este mundo que es cambiante, no como este mundo que mañana hay otra epidemia o que mañana hay otra crisis mundial o que mañana hay más problemas con la corriente o con la comida o con lo que sea que tengamos en nuestra situación. Nosotros no dependemos para vivir de esas circunstancias. Nosotros dependemos de un Dios que ha prometido y que ha jurado. Y si Dios lo ha prometido y lo ha jurado, lo cumplirá hasta el final. Hermanos, no seamos distintos de nuestro Dios. Seamos fieles a lo que decimos o prometemos. Que nuestro sí sea sí, como nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo 5:37. Si vuestro hablar sí, sí o no, no, porque más de esto del mal procede. Y Santiago, en su carta también, capítulo 5, versículo 12, dice, hermanos, no juréis, sino que vuestro sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Así que, hermanos, no tenemos necesidad de jurar. Dios es el que ha prometido, Dios es el que ha jurado, nosotros solamente debemos dar nuestra palabra y nuestra palabra tiene que ser certera.
Eso es lo que tenemos que hacer como nuestro Señor. Pero ahora en la segunda sección, versículos del 18 al 20, vamos a ver la esperanza cristiana en Cristo, que es nuestra ancla firme. Fíjense cómo dice, versículos 18 al 20. Dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, aquí hay otra alusión preciosa que hace el autor. El autor nos vuelve a mostrar la inmutabilidad de Dios. Dios no puede decir una cosa y luego no pasar. Dios no puede mentir. Fíjense cómo dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Hermanos, Dios es completamente inmutable. Ese versículo maravilloso 18 que estamos viendo en Hebreos 6 afirma que es imposible que Dios mienta. Lo que Él ha prometido y jurado, eso sucederá. Esa verdad está establecida no ahora aquí en Hebreo, sino desde el Antiguo Testamento, hermanos. Dios es fiel y su palabra es completamente segura. Y además que el pasaje dice que dos cosas son inmutables de Dios. La promesa que le hizo a Abraham, ya desde que Dios lo había prometido, ya eso era inmutable. Pero además de prometerlo, Dios también lo juró. Puso un juramento encima de la promesa que ciertamente Él lo iba a cumplir. Hermanos, el mundo cambia, pero nuestra esperanza en la promesa de Dios no se mueve. El ancla que nosotros tenemos, esta ancla que dice aquí Hebreos, los que hemos buscado refugio, los que seamos grandemente animados o fortísimamente consolados, como dice otra de las versiones, para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, hermanos. Nuestra ancla no es como el ancla de un barco que trata de tocar el fondo del mar para poder encallar el bote. Nuestra ancla no es un ancla de exposición que puede estar en un museo. Nuestra ancla firme no está en esta tierra, está en el cielo. Nuestra ancla firme está a la diestra de Dios, el Padre, intercediendo por nosotros. Cristo nos asegura un acceso a Dios, fíjense cómo dice la palabra, a donde Jesús, que penetra hasta detrás del velo, entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hermanos, Jesucristo es quien nos asegura el acceso a Dios. Este mundo nos va a poner muchos posibles caminos delante de nosotros. Busca llegar a Dios por tus obras. Busca llegar a Dios porque te hagas un nombre en este mundo. Busca llegar a Dios porque vas a ser bueno con las personas a tu alrededor. Busca llegar a Dios porque vas a tener un conocimiento amplio y universal de todas las cosas. El único acceso que hay a Dios, no hay ningún otro camino que no sea Cristo. Ese es el que nos va a dar el correcto acceso a Dios. En el templo, y cuando dice aquí rasgar el velo, ya lo hemos visto hace 2 domingos, cuando en el templo solamente el que entra al lugar santísimo que es detrás del velo es el sumo sacerdote, dice aquí la palabra, Jesús es el que penetra detrás del velo, entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Cristo es el que entró en el templo por nosotros. Cristo es el que nos da acceso al lugar santísimo de Dios como nuestro sumo sacerdote. Jesús ha entrado por nosotros, hermanos. Es nuestro sacerdote. Y gracias a Él, nosotros hoy podemos estar delante de Dios. A ese Dios que ha prometido, que ha jurado y que por medio de Cristo cumplirá fielmente su promesa a nosotros. Todo esta parte del velo y del orden de Melquisedec como sumo sacerdote es otra de las alusiones, como bien explicó el pastor Andy hace 2 domingos, a Levíticos 16. En el día de expiación, donde única vez al año era que el sumo sacerdote podía entrar, ahí es donde entró Cristo. Y no entró solamente como sumo sacerdote, entró también como el sacrificio perfecto. Él es el propio sacrificio y por su sangre rociada es que nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo. Hermanos, ¿cómo entonces estamos viendo esta maravillosa promesa para nosotros hoy en este pasaje? Dios hace una promesa segura e inmutable.
como vimos en el primer punto. El Evangelio comienza con esa promesa. Dios promete salvación a todos los que creen en Cristo, la simiente de Abraham. Así como Dios juró a Abraham por sí mismo, también nos da una promesa segura a nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. La fidelidad de Dios a su promesa es parte esencial del glorioso Evangelio. Hermano, no es solamente que Dios hace una promesa segura e inmutable, es que Dios no puede mentir, como lo vimos en el versículo 18. La base del Evangelio no es nuestra experiencia, no es nuestros sentimientos. Nosotros no nos salvamos porque experimentamos algo y cada uno puede tener su experiencia particular. Nosotros no nos salvamos porque estamos sintiendo cosas. Nosotros nos salvamos por lo que Dios ha dicho, prometido y jurado en su palabra. Hermanos, Él no puede mentir y Él ha dicho en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ese será salvo. Hermanos, la salvación es segura porque Dios lo ha prometido, no porque nosotros vayamos a llegar a un estado de perfección para salvarnos nosotros mismos. Hermanos, tenemos una esperanza como un ancla del alma, como vimos en el versículo 19. La esperanza del Evangelio no es incierta, es segura. ¿Usted sabe cuánto pesa un ancla? A mayor capacidad del bote, mayor peso tiene que ser el ancla. A lo mejor usted está en algún botecito que el ancla es 10 libras de peso. Pero cuando usted está en un barco petrolero completamente lleno de contenedores, yo no sé cuántas toneladas debe pesar un ancla. Bueno, imagínese el ancla, qué tan firme y segura tiene que ser Cristo, que cargó nuestros pecados y que resucitó venciendo a la muerte por nosotros. Esa es el ancla de nuestra alma. Esa es nuestra esperanza segura, en donde somos completamente consolados y animados por el Señor. La esperanza del Evangelio no es incierta, hermano. Es firme y segura porque está basada en la obra terminada de Cristo por nosotros. No está anclada en la tierra, sino que está anclada dentro del velo, en el lugar santísimo, en el cielo. Esa es la esperanza de la vida eterna, la reconciliación con Dios y una herencia incorruptible por medio de Jesucristo. Hermano, Jesús es nuestro precursor y sumo sacerdote. Aquí está el corazón del Evangelio, hermano. Jesús entra al lugar santísimo celestial por nosotros. Él es el primero, Él es el que nos lleva. Es decir, Él abrió el camino hacia Dios para que nosotros podamos llegar a Dios. Dice Juan 14:6, hablando Dios mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, como sumo sacerdote de Jesucristo, Él intercede por nosotros, no por méritos humanos, sino por su perfecto sacrificio. Él fue el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Y como veremos dentro de poco en Hebreos 10, esto significa que nuestra salvación está garantizada por su obra y no por la nuestra. Este pasaje en Hebreos 6 nos recuerda que el plan de salvación es una promesa divina, no es una experiencia humana, no es una idea humana, no es una creación humana, sino que es una promesa de Dios. La esperanza cristiana es segura porque está basada en el carácter y el juramento de Dios, y Jesucristo es el centro del Evangelio, nuestro camino a la presencia de Dios y el fundamento de nuestra esperanza eterna. Amados hermanos y amigos que están aquí hoy en esta mañana, nuestra fe no está basada en nuestras emociones, hermano, ni en lo que podemos ver con nuestros ojos. Está basada en una promesa eterna respaldada por el mismo juramento de Dios y cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Seamos animados y consolados los que hemos buscado refugio en Dios por medio de la esperanza viva en Cristo. No en ninguna otra cosa, solamente en Cristo. Cuando enfrentemos pruebas, hermanos, recuerda, tú no eres como un tamo que se lleva el viento. Tú no eres deslizado por los problemas de este mundo. Tu alma está anclada en Cristo. No estás a la deriva. No estás solo en este mundo. Tengamos un fortísimo consuelo en Cristo como ancla de nuestra alma, segura y firme. No necesitamos intermediarios humanos. Nosotros no entendemos que necesitamos intermediarios humanos.
Cristo ya hizo el camino. Nosotros solamente tenemos que clamar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y tú en esta mañana puedes acercarte confiadamente hoy mismo a Dios por medio de Cristo. Si aún no te has aferrado a esta esperanza que muestra el glorioso Evangelio de Jesucristo, en el que cantamos hoy su muerte y su resurrección, hoy puedes hacerlo. Hoy el llamado se te está haciendo a ti en esta mañana. Jesús abrió el camino. Él murió por aquellos que arrepentidos del mal que cometen vienen a Él para salvación. Él resucitó de los muertos para que los creyentes en Él tengan vida eterna en su nombre. Solo tienes que creer en Él. Solo tienes que arrepentirte y solo tienes que seguirlo en esta vida. Y si ya eres creyente, aférrate aún más a la esperanza del Evangelio en tu vida. No estás sin rumbo, no estás solo. Tu alma tiene un ancla y dice bien grande, Jesucristo. Hermanos, concluyo en esta mañana. Dios ha hecho una promesa jurando por sí mismo, porque Dios hace y cumple sus promesas y estas nunca fallan. Cristo ha cumplido esa promesa. Cristo es nuestra esperanza en esta vida. La esperanza cristiana es Cristo, nuestra ancla firme. Y tú como hijo de Dios puedes vivir con esa esperanza. Tenemos una esperanza firme y segura porque está anclada en Cristo. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre, por mostrarnos el glorioso Evangelio de Cristo, Señor. Desde el Antiguo Testamento, Señor, como tú prometiste y juraste por ti mismo, oh Dios, a Abraham, Señor, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, Señor. Gracias porque por medio de Cristo, Señor, la salvación llegó a este mundo, Señor. Por medio de creer en Él, Señor, por medio de arrepentirnos, Señor, hoy tenemos una esperanza firme y segura, Señor, como un ancla, Señor, como una roca, sólida completamente, Señor, en que hemos sido rescatados, Señor. Y nos aferramos a ello, no importa lo que venga en este mundo, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos por aquellos que aún no han creído en ti, Señor, que pueda tu palabra ser sembrados en ellos, Señor, y en tu voluntad a su tiempo dar su fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.